Y yo recuerdo en alguna ocasión que hablé con mi hermano Toño, el papá de mi hermano Javier, que decía, cuando nos dedicamos a hacer guardatemplos, eran años muy duros económicamente, muy, muy complicados. Dice, no tenía yo que darles de comer a mis hijos. Dice, y cuando terminaba el culto, los hermanos dejaban la ofrenda en la mesa y se iban. Dice, nos tocaba hacer el templo, recoger la ofrenda, llevarla a la oficina. Y dice, y yo no tenía que darle de comer a mis hijos. Dice, pero si yo siempre tuve temor de quitarle al hombre lo que es del hombre, pues menos a Dios. Dice, nunca, dice, Dios sabe que nunca toqué nada. Dice, aunque estaba allí, podía hacerlo y nadie se hubiera dado cuenta. Dice, pero mi temor de Dios me impidió hacer eso. Eso permitió, hermanos, que obviamente hubiera una relación de confianza con el hermano. Él, entre otras cosas, pintaba casas, y cuando era necesario pintar el templo, sabiendo quién era, le dábamos la llave y le decíamos, ¿qué día venimos a pagarle? Vengas el viernes. El viernes llegábamos, entregaba lo que había hecho, se le pagaba y todo en su lugar. Cuando yo llegué a la iglesia hace 34 años, encontré en el archivo de la iglesia una carta que la iglesia escribió a varios miembros de la iglesia que nos estaban congregando. Y entre ellos le escribí una carta a mi hermano Javier, preguntándole si tenía planes de seguir perteneciendo a la iglesia o lo daban de baja. Y mi hermano respondió y dijo, no, Dios sabe que mi corazón es estar en mi iglesia. Dice, por favor, no me quiten de la lista de miembros. Y a lo largo de los años hemos tenido contacto, especialmente en los últimos años. En los siguientes meses, hermanos, vamos a escuchar predicar a muchos hermanos, porque los pastores ni somos eternos, ni somos dueños de las iglesias. Y es necesario preparar una nueva generación para que asuma el liderazgo. Y Dios sabe quién, y Dios sabe cómo, y Dios sabe cuándo. Pero, hermanos, por razones naturales, llega el momento en que tenemos que dejar el lugar a las generaciones jóvenes, y que Dios los use y que Dios los bendiga. Así es que, hermano Javier, Dios le bendiga, espero que Dios lo utilice, y gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes. Tenía 6 años cuando limpiamos este púlpito. No alcanzo a ver esta Biblia. Nunca pensé que 45 años después estaría en esta Biblia predicando del Señor. El tema del día de hoy lo he titulado Palabra Eterna. La primera verdad que vamos a extraer de este texto de Romanos 1:20 de una manera especial serán 2 verdades esenciales de la Santísima Palabra de Dios. Y cito, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. La primera verdad que vamos a extraer de este texto de Romanos 1:20 se llama la palabra de Dios escrita. En el principio, en el orden creado, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Su palabra permanece, su creación está viva. Él está allí, no de forma panteísta, sino como el creador. No es un Dios lejano a su creación, es un Dios personal, activo y creativo. Thomas Brooks, un puritano inglés del siglo XVI, en su libro, y me recordaba la hermana, el libro El cristiano enmudecido bajo la disciplina de Dios, escribió, y cito, lo que está escrito permanece, fin de la cita. Los profetas no podían vivir para siempre. Las palabras dadas por Dios a su pueblo permanecen hasta nuestros días, gracias a la pluma de los mensajeros de nuestro Señor, gracias a esos afamados escribas y su tradición oral y escrita. Las obras majestuosas, augustas y excelsas, impresas en 66 libros sagrados, han trascendido las barreras del tiempo, barreras culturales, políticas, económicas, religiosas e ideológicas. Los grandes imperios babilónicos, medos, persas, griegos, romanos y los grandes imperios modernos tratan
y tratarán de borrar la palabra escrita de nuestro Santísimo Dios. Empero su palabra permanece no solo bajo el sol, aún más allá, en el infinito momento en que las inimaginables lenguas del fuego del sol fenezcan, los dichos de su santísima boca permanecerán inmarcesibles. Estas palabras imperecederas y eternas testifican que como los cielos y el firmamento no pueden ser borrados de la faz visible, la palabra de Dios permanece por toda la eternidad. En las Sagradas Escrituras podemos leer de un actor secundario. El actor principal en todo lo que conocemos es Dios. El segundo actor en esta creación es el hombre. En esta obra creativa vemos a un hombre en su pecado, en su miseria, por quebrantar el pacto de obras, mas Dios mostró su misericordia, le libertó a sus elegidos, sacándolos de este estado e introduciéndolos en un pacto de gracia en Cristo. ¿Cómo llegamos a ese pacto? No podemos, nadie puede llegar a él. Entonces estamos bajo el poder plenipotenciario del Rey universal, el Dios eterno. Solo Él te puede guiar hacia Él, Él te puede alimentar. Si estás perdido, Él te buscará, Él buscará a sus hermanos y claro que los va a encontrar. Si has perdido tú, oye el camino, el buen pastor te hará volver a la rectitud. Si te han herido, Él vendará tus heridas con su santo y divino espíritu. El mundo y sus afanes te han debilitado tus fuerzas. El poder del Altísimo te llenará de fe celestial. ¿Por qué nos fortalece el Señor espiritualmente? ¿Para qué da fuerza a Dios alcanzado? Hay una razón: la incapacidad humana para buscar a nuestro Creador. La pecaminosidad inherente en el hombre, en el ser humano. En el pasado, Dios habló muchas veces y de muchas maneras, mas en esta era cristiana nos ha hablado por el Hijo, por Jesús. Ejemplo de ello son los 66 libros divinamente inspirados. No los tiene que comprar en internet, los tiene usted en su mano. Son 66 bestsellers que nos hablan de principio a fin de un Salvador, de Jesucristo. Gracias a los reformadores, a los puritanos, bautistas, metodistas y presbiterianos, por lograr que todo hombre leyera por sí mismo, y ya no en latín, y no solamente el sacerdote, sino usted, el barrendero, el que cuidaba las vacas, podía leer la escritura. Aunque esto no le gustó a los papistas, los reformadores lograron eso, llevarle a usted una Biblia a su mano, y usted pueda encontrar y pueda leer cuál es el camino, porque Jesús dijo: yo soy el camino. Ningún otro líder, ningún otro iluminado ha podido decir eso. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Estas escrituras dicen que participaremos en el cumplimiento de ciertos eventos futuros. En la agenda divina hay uno en particular al que todos asistiremos. Se ha señalado un instante entre el hoy y la eternidad. En 30, 40 o 100 años, las generaciones aquí presentes, hasta el bebé que está alabando al Señor con sus lloridos, ya no estaremos. Entonces estaremos en la eternidad, en la presencia de nuestro Dios. El Señor Jesús lo dice así: cuando el Hijo del Hombre venga, porque vendrá en su gloria con sus santos ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas delante de Él, y Él separará a unos de los otros. Como separa el pastor a las ovejas de las cabras, pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que están a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y en la cárcel dice: ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber?
¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, Señor, o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que están a su izquierda: apartaos de mí. El Señor dice, es duro, dice: malditos, al fuego eterno preparado, no dice que para el hombre, para el diablo y sus ángeles. No creo que usted los quiera acompañar. Nadie quiere acompañarlos. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también contestarán: Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero o necesitado, o en estado de ropa, enfermo o en la cárcel, y no te ayudamos? Él responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Existen dos caminos: vida eterna y castigo eterno. ¿Qué prefieres, vida o castigo? Dios dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Te preguntarás: ¿de qué debo de ser libre? Si soy muy libre, tengo el libre albedrío, dice el hombre. Libre de Dios, libre del poder que Él tiene de separarte y echarte al infierno. Jesús lo expresó así: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. ¿Podrán los hijos de Adán y Eva y de Caín sabiamente decidir con su libre albedrío ser salvos? Los hombres y mujeres en este mundo siguen siendo incapaces de tomar decisiones de orden espiritual, pues su condición es de vivos muertos, muertos caminantes. Estamos en una esclavitud espiritual. Solo Cristo puede liberarnos de las cadenas que agobian nuestras almas. Esas cadenas no son la enfermedad, no es el hambre, no es la guerra, no es la pobreza. Esa enfermedad se llama pecado. Y Cristo lo dijo: pecado. Y ninguno aquí presente o ausente está libre de este mal. Este cáncer que nos consume, letal gangrena que destruye y pudre el alma del hombre. Un poder que domina la voluntad de los seres humanos. Somos seres ciertamente evolutivos, pero nuestra voluntad obedece a la inclinación más fuerte en nuestro ser. Nunca esa inclinación es hacia Dios, sino contra nuestro Dios. En la obra El progreso del peregrino, del escritor, predicador y novelista bautista Juan Bunyan, presenta una escena en la Vanity Fair, para los que hablan inglés, Feria de las Vanidades. Yo no sé hablar inglés. Ahí se ofrece la libertad para disfrutar nuestros pecados, los pecados más amados, y eso nos ofrece el mundo. Esta inclinación es tan fuerte que inclina nuestra alma no hacia Dios, sino lejos de nuestro Dios. El pecado corre por nuestras venas. El apóstol Pablo gritaba: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:25. Miserable, pobre, ciego, desnudo, esa es nuestra amarga condición. La pecaminosidad inherente en el hombre trae a la mente del apóstol Pablo esa palabra miserable de mí, que hasta que reconozcamos nosotros nuestra condición de pecadores, cuando aborrezcamos más nuestro pecado, hasta entonces amaremos a Jesús y podremos caer admirados ante la majestuosa y gloriosa revelación de su obra salvadora. Él lo relató así, Él lo dijo. Él, cuando creó el universo y dijo: sea la luz, Él ya tenía preparado un plan de salvación, y el actor principal, el único salvador que existía en ese plan, es Jesucristo. Y el Señor lo relata: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. Dios se enoja porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como una suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja,
y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte en las mañanas para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. Isaías 64, 5, 7. Pregunta el amado apóstol: ¿quién me puede librar? El profeta Isaías dice: ¿podremos acaso ser salvos? ¿Cómo podremos ser salvos de la ira de Dios? ¿Quién puede liberarnos? Nadie en este mundo, nadie en el universo puede hacerlo. Hay solo uno, el solo Dios, y el Señor lo dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso vino Cristo. Te presentaré, si no te lo han presentado, al Dios vivo y verdadero. 3 personas en su santísima divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas 3 son uno, eterno y verdadero Dios, las mismas en sustancia, iguales en poder y en gloria. Él es el Dios único y verdadero Dios. Solo Él, solamente el Dios revelado en las Sagradas Escrituras y manifestado en carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo, tiene el poder para librarnos del cuerpo de muerte que cargamos toda la vida. ¿Por qué cuerpo de muerte? Porque vivimos naturalmente en un cuerpo muerto, un cuerpo que cada día añades tú un día más a tu existencia, ciertamente, pero es un día menos en la tierra de los mortales. Y después de esto, el juicio, dice el Señor en Hebreos 9:27, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No va a reencarnar usted. Dios dice, el creador del cielo y de la tierra dice, está establecido para los hombres que mueran. Nada más va a tener usted un funeral. Y después de esto el juicio. ¿Y qué poder? Hasta el sol de hoy, que salió hoy en la mañana, que cuando salió en la mañana estaba la hermosa luna, ¿sí la ven? Y nadie ha podido escapar de la muerte. Solo Cristo venció a la muerte. Coronado de gloria y de poder, de resurrección, se sentó a la diestra del Padre. El reloj, voy a marcar esta historia, el reloj marca las 11 de la noche. Nuestros ojos se cargan de sueño. No podemos detener su poder. Los sentidos se adormecen. Es hora de llevar nuestros cuerpos a ese reposo. Es necesario, obligatorio e imperativo. La mitad del mundo va a dormir contigo. Te acuestas en tu cama, te tapas con la cobija preferida, una almohada suave y confortante. Sin duda que Dios es tan bueno, pues cada día nos regala la experiencia del sueño. Este sueño en el que no somos conscientes del momento exacto en el que pasamos de estar despiertos a caer en la primera etapa de ese sueño. Eso es un entrenamiento de nuestro funeral. Hoy volvimos de ese ensayo, pues estamos aquí. Qué privilegiados somos. Como dice Salomón, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Eclesiastés 7:2. Al asistir a un cortejo fúnebre, meditas tu fin en este mundo. Entiendes que la palabra de Dios se cumple y es verdad lo que Él dice. Observas lo vano, lo fútil de esta vida. En el ambiente sepulcral, canta una melodiosa voz la palabra de Dios y dice así: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Eclesiastés 8:8. Aprecia la vida, la oportunidad de estar vivo, clama por piedad a Dios. El destino final de nuestras almas se acerca. Escúchalo, Cristo está vivo. Él habla hoy y te dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, porque nuestras obras son obras muertas, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Primera de Timoteo 1:9. Solo Jesús salva. Él es el único Dios 3 veces santo. Él te está llamando, Él te está llamando a ser santo, apartado para Él. No puedes por ningún medio ser salvo. El regalo y propósito de nuestro Dios al crearte fue salvarte y no condenarte. La condenación recayó en Jesús.
Dios sentenció a muerte a su santísimo Hijo. Jesús tomó la copa de la ira de Dios que debías de tomar tú. Él tomó la copa de la hiel del furor y del castigo eterno. Los pecados nuestros de cada día son traiciones de orden cósmico. Nuestro libertinaje provoca una agitación cósmica, ¿entiendes? El universo se colapsa cuando pecamos. Despreciarás el amor de un Dios tan grande que ofrece una salvación tan grande. El Señor te llama por su palabra. Salomón, el hijo del rey David, en uno de sus libros más leídos por ateos y filósofos, y citado en este mundo, nos lleva a una pregira. ¿Nunca has ido a una pregira con el gobernador? Son muy interesantes. Dice la palabra del Señor. El Señor te lleva a una pregira del evento en el que seremos los actores principales. Estaremos ahí, tú y yo, un día, tendidos, inertes, sin preocupación alguna, solos, silencioso. Te ves dormido ahí, con una almohada, hermosas telas alrededor de ti. Solamente 300 milisegundos bastaron, un abrir y cerrar de ojos, 300 milisegundos, para transportarnos al mundo invisible. Un accidente, un descuido, un abrir y cerrar de ojos. Llegaremos a ese lugar donde lo invisible, lo que hoy no podemos creer ni aún ver, será hecho visible. Aquello que no creímos aquí, lo creeremos allá en la eternidad. Lo creeremos no para ser salvos, sino como una convicción tardía de la existencia del Dios omnipotente que nos creó. Será demasiado tarde. Jesús predicó en esta tierra su mensaje de amor. Dice Dios en su palabra: proclamad y hacedlos acercarse, acérquense al Señor y entren todos en consulta. ¿Quieres una consulta con el Señor? El Señor te está hablando a tu corazón. El Señor, ¿quién hizo oír eso desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino el Señor? Y no hay más Dios que yo. No sigas buscando, no hay otro Dios. Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí, dice el Señor, Isaías 45:21. Su nombre es sobre todo nombre. Jesús es salvación. Su precursor, Juan el Bautista, cantó un canto, el Agnus Dei, el canto del Cordero. Cuando Juan lo vio venir hacia él, Juan cantó: he aquí el Cordero de Dios, cual Mesías, que quita el pecado de este mundo infiel. Levanta tus ojos, mira hacia el Calvario, mira su costado, sus manos también. Pon un alto en tu camino. Recientemente fui a visitar la tumba de mi suegro Felipe y recordé una de sus palabras célebres. Él las decía a sus nietos y también a los vagos en la colonia. Les decía: pon un alto en tu camino. ¿Cuántas veces Dios nos ha salido al encuentro, deteniendo el curso de nuestra historia, tumbándonos de nuestro confort? El mar implacable de su disciplina anega nuestra barca, ha sepultado nuestro orgullo bajo su mano aflictiva, como dice el escritor, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. La filosofía del mundo contemporáneo y la iglesia liberal del siglo XXI dice: Dios existe. Creemos en un Dios, mi hermano Javier, en un Dios con D minúscula, un Dios universal, un Dios general, un Dios para todos. Santiago escribió y dice: ¿tú crees que Dios es uno? Iglesia del siglo XXI, ¿creen que Dios es uno? Sí. Bien haces, dice el apóstol. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. En la eternidad, los demonios hoy están creyendo y están temblando delante de la presencia de Dios. Bajo el sol de nuestros días, los hombres y mujeres de este mundo creen que Dios también es uno. Uno para todos los hombres, uno para todas las religiones, uno para todos los países. Por tanto, todos somos hermanos. No hay distinción alguna, no hay diferencia. Creemos en el mismo Dios. Este texto de Santiago 2:19 lo vemos cumplido en las conversaciones diarias en la televisión, en el internet. Todos hablan de un Dios no conocido, como dijo el apóstol Pablo. Te dicen: Dios te bendiga. El mundo tiene la fe de los demonios. Entonces, ¿cuál es la fe que salva? ¿Cuál es la fe que Jesús proclamaba? ¿Cuál es la fe por la que los mártires morían en el Coliseo romano? Nuestros mayores, nuestros amados hermanos puritanos lo decían tan claro como el agua: las criaturas no pueden heredar la vida eterna.
Jesús lo enseñó así al teólogo israelita llamado Nicodemo. Nicodemo le dijo a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto, en verdad te digo, y en verdad, hoy Dios nos dice que el que no nace del agua, no nace de su palabra y del Espíritu de Dios, porque el mejor predicador es el Espíritu de Dios que está predicando. Nosotros somos solo medios que hablamos y decimos lo que el Espíritu quiere darte. No puede entrar en el reino de Dios si no naces por la palabra y por el Espíritu. No podrás entrar, aunque vengas a la iglesia, aunque vengas a las 2, 3, 4, 5 cultos, toques aquí, prediques como yo, no vas a poder entrar, porque el único camino es Cristo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, del que viene de arriba, del único que ha venido y ha subido y sabe cómo es allá, y vino aquí a decirnos cómo es. No te maravilles, le dijo el Señor. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3, 4, 8. Como George Whitefield, cuando recibió a Cristo, cuando entendió que era Cristo, porque salía, se quedaba en la noche tirado, orando, hasta su mano se puso negra y no llegaba a Dios. Y cuando llega, todos los días cantaba salmos, porque había encontrado al Salvador. ¿Qué cantamos? Viene una enfermedad y nos tumba. El enemigo está ahí, como nos decían en el estudio. Todos hemos nacido una vez, por lo cual estamos aquí. Nacimos de nuestras madres, razón por la cual estamos. Somos conscientes de nuestra existencia hoy. Jesús dijo que el primer requisito ya lo hemos cumplido. Vamos bien, hermanos. Somos conscientes de nuestra existencia hoy. Jesús dijo que el primer requisito está cumplido. ¿Cuál es el segundo requisito? Nacer por segunda vez. El primer nacimiento es de orden natural, de orden físico. El segundo, dijo Jesús, es de orden puramente espiritual, y solamente por el Espíritu Santo de Dios y su palabra revelada, solo ellos tienen el poder para regenerarnos. Cristo es el objeto exclusivo de nuestra fe y salvación. La inglesa Helen Howard Lendell, nacida en 1864, escribió y cantó así. Es el himno número 214, por si quiere cantar como George Whitefield. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal, ¿de verdad será sin valor? Sin valor será a la luz de quién. Dios dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque dice Él: yo soy Dios y no hay más, no hay otra manera de salvarnos, hermano. Isaías 45, 22. Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de nuestro Dios. Hebreos 12:2. No esperes a que llegue el fin de tu tiempo en la tierra. Se ha marcado en el reloj divino. Te encontrarás con tu Creador. El apóstol Juan escribe: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:12. Si morimos en nuestros pecados, despertaremos en la eternidad, nos encontraremos con Dios, que será ahora nuestro juez. Ese mismo Dios puede ser hoy para ti el Salvador de tu alma. Hoy puede Dios declarar nula el acta de pecados que testifican en contra tuya. Dios puede hoy con pluma carmesí escribir tu nuevo nombre en el libro de la vida. John Newton, quien participó en la abolición de la esclavitud, que después ya conocen toda su historia.
John Newton escribió una cosa impresionante. Cuando llegue yo al cielo, dice John Newton, veré 3 maravillas. La primera será ver gente que no esperé ver ahí. Vas a ver un católico, un bautista, metodista, pentecostés. La segunda, faltar gente. El que se sentaba a mi lado no va a estar. Pero la tercera y mayor de todas ellas será encontrarme a mí mismo allá. Y también John Newton escribió un canto, ya no lo voy a cantar porque mi esposa dice, no cantes tanto. Se llama Sublime Gracia y no lo voy a cantar porque es un himno muy conocido. Como segundo punto, y para terminar ya, nuestro segundo punto, y esta verdad que vamos a sacar de Romanos 1:20, es la palabra de Dios escrita. Aunque el Imperio Romano no fue el más grande, no fue el más importante, aún así fue el que más huella dejó en el cristianismo. Aún hoy en día podemos observar la grandeza de ese imperio. Al caminar por las calles de Roma es fascinante. Caminas sobre la historia, te sumerges en la historia, no solo de Roma, sino de una iglesia que sobrevivió el embate del poderoso Imperio Romano. Puedes encontrar en la esquina, saliendo de tu hotel de la calle, una cúpula, un torso, atrios, caminos, el foro romano, donde se encuentra la cárcel de máxima seguridad, llamada cárcel mamertina, donde sufrieron martirio muchos de los apóstoles y discípulos del Señor. En sus amplias y enormes avenidas, puedes escuchar algo especial, puedes escuchar un canto celestial que dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Dice el Señor, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Isaías 52, 6, 7. Dios reina sobre las vidas y las obras de los grandes imperios. Dios pone y quita reyes, sean babilonios, medos persas, griegos o romanos. Dios existe sobre ellos. El Evangelio de Jesús traspasa las fronteras de esos reinos. Un Salvador salvando en medio de sus altísimas murallas. Dios cimentando a su esposa amada, su iglesia, sobre los absolutos que sostienen a su iglesia hasta el día de hoy. Roma, un imperio de poder mundial, de abundantes soberanos autócratas, sometieron aldeas y ciudades, campesinos y monarcas por medio de la fuerza. Los cimientos de este vasto imperio los constituyó su imponente fuerza militar, fueran legionarios desechables o la Guardia Pretoriana. La Guardia Pretoriana se distinguía por ser un ejército de élite, trabajando en las guerras dentro y fuera del Imperio Romano. La influencia de los pretorianos llegó a tal grado que tomaban decisiones propias. Estas iban desde la protección de la familia real hasta la imposición del próximo emperador romano. Lo anterior nos habla de la base ideológica, política, económica y militar que tuvo este maravilloso imperio. Roma no encontró la piedra angular que sostuviera la relación entre el poder y el pueblo. Una élite autócrata, un gobierno con tintes de autoritarismo impúdico que llevó a la ruina a los sistemas políticos llamados monarquía, república e imperio. La Roma se enfrascó en lo relativo, en los particulares, lo pasajero, lo efímero, lo volátil y lo transitorio. No encontraron los absolutos, concluyendo en su refrán: todos los caminos conducen a Roma. Enormes calzadas romanas con miles de caminos. Entre todos estos nunca hubo un camino al desierto, un camino a Emaús, un camino a Damasco, la senda de Enoc, el punto de encuentro entre Elías y Eliseo. Los caminos y calzadas romanas no llevaron a este pueblo a encontrarse con su creador. En su fervor por tornarse creadores, tomaron a los emperadores y los elevaron al nivel de dioses. Un dios humano era algo débil, finito e irrelevante. Entonces, ¿cuáles son los absolutos? ¿Qué necesitaba Roma? ¿Qué necesita todo hombre hoy? Mujer, niño y niña en este día. El célebre francés, escritor, físico y matemático, inventor de la calculadora, Blaise Pascal, escribió así, se llamaba Pascalina. Y cito: en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna otra cosa. El
puede ser llenado únicamente por Dios, fin de la cita. El valor absoluto es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El valor único absoluto define los valores absolutos no empobrecidos así: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El absoluto supremo en el universo es su santísima palabra. La palabra que al llegar a tus oídos, viaja por tus pensamientos, llega a tu mente, pasa al corazón, parte tu alma en dos. Los evangélicos medievales predicaban este mensaje de salvación. Es un mensaje universal para el que asiste a la iglesia y para el que se quedó en la casa, para crédulos e incrédulos, al fariseo, al orgulloso, al que vive un mero cristianismo, como lo dijo el doctor, quien disfruta del engaño de la gracia barata, como lo dijo el otro doctor, aquel que Dios llama el casi cristiano, como llamó Pablo en el libro de los Hechos al nieto del rey Herodes. Y dice el texto: entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Hechos 26, 28. El rey Agripa, representante de Roma, no quiso participar en la locura de Pablo, ni representar el papel de cristiano frente a él. Agripa en ningún momento pasó de ser cristiano a casi cristiano. No estuvo al borde de creer. No existen los casi cristianos, hermano. No existen los cristianos carnales tampoco. Solo existen los cristianos a secas, como se dice en México. El eterno Logos, la palabra eterna, Jesús, llegó al Imperio Romano, como dice el doctor Arcis Sproul, con su espectáculo de luz y sonido en la noche estrellada. ¿Y qué estrellas? Vino al mundo en carne, se encarnó, participó de carne y sangre para reconciliarnos con Dios. En el jardín del Edén, el hombre perdió la comunión con Dios. Dios había preparado un plan eterno de salvación. La olvidada providencia de Dios a diario te habla, mi hermano, te invita, te declara, amigo, y describe el amor de Cristo. Duermes en Él, no te preocupas, la providencia de Dios está ahí. Cuando tus 5 sentidos descansan, la providencia te mantiene vivo, te sustenta, te hace crecer, vivifica tu cuerpo, respiras sin pensarlo. Tu cuerpo inhalará 490 o 560 millones de veces, según la edad a la que expiremos. Gracias al poder de Dios, no morimos anoche. Solo por su pura gracia y providencia no expiramos. Su poder nos da la vida a cada segundo. Si dejáramos de respirar, ¿qué pasaría? Lógico, moriríamos. A esto se le llama el síndrome de muerte inesperado. Así como lo dice en su nombre, es inesperado, no lo esperas, no programas morirte en la noche. Los científicos dicen que llega así, sin ninguna causa. ¿Será que llega sin ninguna causa? Dios lo dice así. En su mano, en la mano de Dios, está el alma de todo viviente, y el hálito de todo el género humano está en su mano. Job 12:10. Muchos cristianos no tuvieron la dicha de morir por muerte súbita. Les programaron la hora de su muerte. Sonaba la trompeta y se iniciaba la masacre. El Coliseo romano. ¡Fum! Empezaba la fiesta. Los cristianos en el periodo del Imperio Romano se sostuvieron como viendo a ese absoluto invisible revelado en las Escrituras. El Dios omnipotente, todopoderoso, se abría paso junto a sus célebres hijos, marchando enmudecidos bajo la disciplina de Dios, caminando hacia la puerta del martirio, pero detrás de esa puerta les esperaba la eternidad. Tales mártires fueron derramados en libación de olor fragante a nuestro Dios, al Dios creador del cielo y de la tierra. El apóstol lo describe así: gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos 5:41. ¿Escuchaste? Por causa de un nombre. ¿Tú morirías por causa de un nombre? Y en ningún, dice el Señor, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos 4:12. El Hijo unigénito de Dios sufrió todo el peso de nuestro pecado sobre sí. El poder del pecado fue tal que tuvo que entregar su vida en propiciación por ti y por mí. Sobre esta base, sobre esto construyeron su fe los primeros cristianos. En cambio, la base que sostenía el Imperio Romano fueron los particulares, los individuales, la ideología y pensamientos de hombres mortales como Sócrates, Platón, Aristóteles. Todos ellos pudieron sostener, esto no pudo sostener este imperio, este gran imperio. Dios es nuestro absoluto, hermano, pues es infinito, Él nunca pasa. Dice el Señor: el cielo y la tierra y todos nosotros pasaremos, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Mateo 24:35. Él y su palabra y su espíritu son eternos, infinitos. Un domingo como hoy, hubo un gran terremoto.
porque el ángel del Señor, un solo ángel, descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, como escuchábamos en el canto. Y de miedo de él, los guardas, esos soldados legionarios, esos soldados pretorianos gigantes, quedaron como muertos, temblaron y se quedaron como muertos. Oh Santísimo Señor, si las redondas lápidas funerarias, ya sin los sellos romanos, rodasen de nuestros ojos, dejando entrar la luz de la vida, veríamos al apóstol Pedro diciendo al maestro: Señor, no solo mis pies, no solo me laves mis pies, Señor, lávame también mis manos, lava también mi cabeza. La resurrección de Cristo aumentó la fe de una pequeña iglesia naciente, soportó esta iglesia, creció, batalló, combatió al imperio y al ejército más poderoso que ha existido. Nosotros nos hace una mala cara el vecino y ya nos destruyeron. Estos hombres derrotaron el sincretismo religioso impuesto por el emperador Constantino. ¿Qué poder tenían estos primeros cristianos? Lograban que el discípulo recientemente bautizado muriera en el Coliseo, en el circo romano, en el teatro, el anfiteatro. No lloraban ni maldecían, eran martirizados, eran inquebrantables. Las últimas palabras de estos cristianos en el anfiteatro eran: Jesús es el Señor. Thomas Brooks, y cito: un enmudecimiento prudente y lleno de gracia comprende una santa quietud y calma del alma y espíritu bajo la mano aflictiva de Dios. Fin de la cita. Esta era la temperanza del cristiano, era la fuerza, era el poder del cristiano. La palabra de Dios está ahí en tus manos. El privilegio, la responsabilidad de leerla, de buscar, de entender, de arrebatar la vida eterna escondida en Cristo. El Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En la presencia de Dios no habrá principio y fin de actividades. Serán eternas a su lado. En su presencia seremos eternos. Me mostrarás, dice el Señor, la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16, 11. Dios es eterno. Dijo el Señor: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, y sí que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cada día está más cerca. La tierra a tiempo recibirá la manifestación gloriosa del advenimiento de nuestro Dios. El Señor volverá, y si aún estamos en este mundo, seremos transformados. No tengas miedo. Él dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Salmo 48:14. Oh bendito Señor, nos tomarás de la mano y nos guiarás cuando entremos a la eternidad. ¿Cómo ha de suceder esto? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Te imaginas? Los mártires escuchaban una trompeta cuando se iniciaba el circo romano, pero ellos también van a escuchar esta otra trompeta cuando Cristo establezca su reino. Porque es necesario que esto corruptible, hermano, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, tú vivirás a todo color este evento, como dice el doctor Arcis Sproul. Decía, porque ya está muerto el hermano: Dios trajo su majestuoso espectáculo de luz y sonido cuando nació su hijo, el Cristo niño, como le llama el hermano. Se encarnó en un cuerpo humano en Belén, estrellas en el firmamento, otra superestrella señal de su nacimiento, el coro celestial cantando los primeros villancicos, reyes y magistrados buscando el lugar donde entregar los presentes: oro para un rey, incienso para un dios, mirra para un hombre. Ahora el santo Hijo de Dios vendrá con y por sus elegidos, entrarán a la gloria eterna, entrarán a su presencia. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué necesidad, Señor, había de una revelación divina? ¿Por qué Dios se tomaría la delicadeza de hablarnos, de dirigirnos su palabra?
Padre, ¿por qué te revelaste al hombre? Cuando observo la majestuosidad, lo infinito de tu universo, admiro los trazos celestes, los colores de las constelaciones, quedo maravillado. Omnipotente Dios, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Padre, si tu gracia me salvara hoy, amado Dios, y mañana me condenara al infierno, tu justicia y tu misericordia permanecerían intactas. Padre, ¿qué es el hombre? ¿Qué es la mujer para que tengas de ellos memoria? Como conclusión, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Póngase de pie y oremos. Padre, gracias, Señor.